Haciendo un resumen, hemos visto ya todo lo que es la diabetes, hemos abordado la enfermedad renal crónica, hemos abordado la enfermedad cardiovascular, hoy día hemos abordado algunos aspectos y ahorita ya vamos a tratar de integrar todo esto. Vamos a integrar todo esto. Y el objetivo de integrarlo es que justo debe haber también un cambio a nivel de los sistemas de salud para abordar esta manera de cómo se está afrontando estas enfermedades. Y el objetivo es eso, ¿no? Y que nosotros, obviamente, tengamos una mayor comprensión en ese sentido. Así es que voy a compartir. Muy bien. Vamos a ya prácticamente con esta presentación culminaría toda la revisión que hemos tratado de ver. Y considero la diapositiva, estas primeras diapositivas que brinda la Asociación Americana del Corazón, porque ellos son los que iniciaron con esta narrativa de integrar esto, ¿no? Eh, ellos han planteado esto, han hecho un mensaje presidencial, así le han llamado a un nivel alto, diciéndole, obviamente, a las autoridades americanas, cambiemos un poco la manera como se está afrontando esto. Y esa es la idea. Entonces, cuando hablamos ya del síndrome cardiovascular renal metabólico, es un trastorno donde va a haber una sinergia de diferentes fuerzas fisiopatológicas. Van a actuar diferentes, digamos, mecanismos, ¿no? Patológicos, que lo que al final llegan, pues, es a que los temas relacionados al metabolismo, a la enfermedad renal crónica y al problema, a las enfermedades cardiovasculares, pues se unifiquen y conduzcan al final a una disfunción multiorgánica que va a tener efectos cardiovasculares adversos. Se unifica, por decirlo así. Esto es lo que ahora se denomina pues el síndrome cardiorrenal metabólico. Vamos a mencionarle CKM, que viene de cardiovascular, kidney y metabolic, CKM. Probablemente así lo van a encontrar como CKM, por riñón R kidney. Incluye pues a personas en riesgo de enfermedad cardiovascular debido a todos estos factores. También puede incluir a los que ya tienen enfermedad cardiovascular existente, ¿no? Y que se asocia pues ya a su riesgo metabólico y renal por la enfermedad renal crónica. La mayor probabilidad de sufrir este síndrome y sus resultados está influenciado por condiciones desfavorables para el estilo de vida y el autocuidado resultantes de las políticas, la economía y el medio ambiente. Entonces, tenemos que comprender que el individuo de manera personal, de la manera individual, desde la salud individual, va a tener que hacer, obviamente, un gran esfuerzo para tratar de abordar todo este complejo, pero también hay una responsabilidad compartida con la salud colectiva, es decir, desde el Estado, ¿no? Relacionado a temas de políticas públicas, ¿no? Cómo es la dinámica probablemente de estas determinantes comerciales de las cuales hemos hablado, el tema de abordar los temas relacionados a la prevención primordial, por ejemplo. Ya no es suficiente solamente abordar inclusive las determinantes de salud clásicas, las determinantes sociales de la salud, sino también ahora ya las determinantes comerciales, ¿no? Que digamos serían las determinantes globales de la salud, por decirlo así. Entonces, este es un trastorno, para resumirlo, un trastorno debido a conexiones entre estas enfermedades cardíacas, renales, diabetes, obesidad, ¿no? Y que va a generar malos resultados de la salud, es decir, incrementa la mortalidad de los pacientes, ¿no? Ese es el desenlace, por decirlo así. Los pacientes van a avanzar hacia ese desenlace, ¿no? Entonces, cuando abordamos fisiopatológicamente esto para tratar de integrarlo, digamos, vamos a ver diferentes componentes, ¿no? El exceso de grasa, por ejemplo, a través del sobrepeso, obesidad leve o mórbida, independiente.
Ya se ha estudiado, hay mucha evidencia que se genera una inflamación crónica. Esta inflamación crónica, por ejemplo, puede generar alteraciones a nivel hepáticas, ¿no? Esto, al final, pues generan un bloque completo de inflamación, estrés oxidativo, resistencia a la insulina y disfunción vascular, ¿no? Una lesión constante al endotelio, una agresión al endotelio. Todo esto, estos temas que afectan obviamente al tejido adiposo y que de una u otra manera van generando una inflamación crónica, conllevan pues a la hipertensión, a la dislipidemia, al síndrome metabólico. Hemos visto cómo, por ejemplo, estas LDL se hacen densas, se hacen pequeñitas, ¿no? Esta dislipidemia heterogénica, por ejemplo. Todo ocasionado por diferentes factores que se van uniendo. Y si a eso le agregamos la diabetes, pues, y el síndrome metabólico, ni qué decir, ¿no? Todo esto de manera concatenada también, obviamente, va a dañar al corazón. Esta inflamación crónica también va a ayudar, va a dañar al corazón, ¿no? Y miren, van agregando un componente de hepatopatía. Vamos a ver eso un poco más adelante. También esto en el tiempo va a generar una alteración en el filtrado glomerular, que también hemos abordado de manera muy clara en el componente renal, y al final pues puede generar daño de manera estructural, ¿no? De la manera daño estructural al hígado, al riñón, perdón, produciendo glomerulosclerosis, por ejemplo, u otras alteraciones en otros componentes, túbulos intersticiales, y al final enfermedad renal crónica. Clásicamente antes siempre se ha integrado este síndrome, por ejemplo, síndrome cardiorrenal, ¿no? Ha habido siempre una simbiosis entre el síndrome cardiorrenal, pero hoy en día comienza ya a integrarse este componente metabólico, ¿no? Al final, obviamente, una enfermedad renal crónica relacionada con la presencia ya de proteínas o albúminas en orina, alteraciones en el metabolismo, obviamente, del hueso, mineral del hueso, termina pues impactando desde la inflamación, desde el problema renal a generar más aterosclerosis, ¿no? Remodelamiento, por ejemplo, del miocardio a nivel del corazón, fibrosis, disfunción cardíaca, etcétera. Inclusive hablan de que la grasa pericárdica comienza a generar también un daño infiltrativo a nivel de miocardio, etcétera. Es muy interesante cuando uno comienza a hablar. Y aparecen otros componentes como la activación neurohormonal, problemas a nivel también de la expansión vascular, en fin, todos estos síndromes, ¿no? Por ejemplo, entre el riñón y el corazón, el síndrome cardiorrenal clásico, asociado ya a los problemas metabólicos, hepáticos y otras enfermedades, pues genera pues todo un problema. Hay ya una diferencia, digamos, ¿no? De cómo existen estos mecanismos, van comenzando a entrar en detalle de todas las sustancias que se comienzan a producir, alteraciones a nivel del sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina, que comienza a alterarse, aldosterona, ¿no? Hay una hiperactivación del sistema, se comienzan a generar liberaciones o deficiencias, por ejemplo, a nivel ya de péptidos natriuréticos que pueden regular de una u otra forma temas a nivel de la salud cardiovascular, inflamación crónica, asociado a temas ya de la insulinoresistencia, síndrome metabólico, con lipotoxicidad, glucotoxicidad, estrés oxidativo, daño al endotelio, aterosclerosis. Acuérdense que el daño al endotelio, esas fisuras que se pueden hacer a nivel del endotelio van a generar al final pues la aterosclerosis, la disfunción miocárdica, la insuficiencia cardíaca, el corazón comienza a fallar lentamente, ¿no? En paralelo, los temas de hiperglicemia, estrés oxidativo, disfunción endotelial dañan también, pues, en definitiva, al riñón, ¿no? Al riñón. Acá se ven algunos blancos terapéuticos, ya de eso vamos a ir hablando después. Al final, el corazón termina afectándose, ¿no? Va a generar una alteración en su funcionamiento, va a funcionar de manera distinta, van a generarse algunos factores vasoconstrictivos, ¿no? Y al final eso sigue impactando a nivel renal, ¿no? Se sigue activando este cinema renal, angiotensina, aldosterona, se sigue generando toxinas urémicas, obviamente ya el riñón deja de funcionar, esto sigue generando daños, es un tema, un ciclo que no se detiene de ida y vuelta, inflamación crónica al final, todos estos serían los componentes por los cuales esto se va dañando.
Al final, en este contexto, por ejemplo, si le agregamos una enfermedad como la diabetes, ¿no? Si queremos ser un poquito, por poner como ejemplo el tema diabético y todo lo que tiene esta enfermedad, lo que hemos mencionado, y que este paciente diabético en adición pueda tener comorbilidades o preexistencias como la hipertensión, dislipidemia, obesidad, van generando pues diferentes alteraciones otra vez, ¿no? El sistema cardiovascular comienza a tener una remodelación, se comienza a agrandar este corazón, comienza a tener a afectarse la fuerza con la que cual va a liberar probablemente la sangre, va a comenzar a disminuir su fracción de eyección, etcétera, y genera al final pues una insuficiencia cardíaca, una falla cardíaca con este problema de disfunción ventricular. Esta disminución de la capacidad de poder el corazón eyectar la sangre como lo hacía puede generar mecanismos crónicos de hiperperfusión, temas de generar mayor presión, por ejemplo, a nivel del sistema venoso, una disminución del corazón en su función, y va generando pues una inflamación subclínica crónica, alteraciones neurohormonales, daño otra vez endoteliales, resistencia renal vascular, daño una vez al riñón otra vez, la enfermedad renal comienza lentamente a deteriorarse los estadios, comienzan lentamente a disminuir su tasa de filtración, de repente ya se genera el daño, la presencia de albuminuria en un momento. Hay otros factores de estrés metabólico que afectan obviamente a este esquema, hipertensión, sistema de hiperactivación del sistema renina angiotensina aldosterona, citoquinas de inflamación, anemia, presencia de toxinas urinarias, etcétera, etcétera, que al final continúa el ciclo y esto no se detiene, aterosclerosis, hipertrofia ventricular, fibrosis del miocardio e inclusive su isquemia. Miren, todos estos ciclos. Entonces, como ustedes ven, todo lo que hemos conversado relacionado al riñón, relacionado a la diabetes, relacionado al tema cardiovascular, comienzan a generarse pues un tema integral que es el motivo de esto. Y al final terminamos pues con el síndrome cardiorrenal metabólico, donde obviamente el tema metabólico con la obesidad y la resistencia a la insulina que se puede generar después por una diabetes, prediabetes, etcétera, el daño de la disminución de la función a través del riñón, las alteraciones a nivel del corazón terminan produciendo este síndrome CKD o CKM, como también se le llama CKM a nivel del organismo. Entonces, como ven, esta es la foto completa. Ya acá esta es la foto integral y es hacia esto que debemos apuntar. Ya no podemos comenzar a verlo partido, hay que ver la foto completa. Ya no podemos estar viendo los arbolitos, ahora es momento de ver el bosque. Y justo el mensaje o atrás de todo esto es comenzar a integrar todo lo que estamos viendo separados, ¿no? Entonces, dentro de su comprensión científica, este síndrome pues genera mayor enfermedad, mayor mortalidad, ¿ya? En suma, todo de manera integral. Causa daño a órganos importantes como el corazón, los riñones, la vasculatura que puede afectar obviamente también al cerebro, al corazón y otros. Hay mecanismos de lesión, obviamente, de órganos terminales que afectan el comportamiento hemodinámico de manera equilibrada, problemas metabólicos, inflamatorios y fibróticos, ¿ah? Y fibróticos por ese tema de inflamación crónica. Entonces, esta enfermedad renal crónica, por ejemplo, si se asocia a este problema, amplifica el riesgo. Acuérdense que los pacientes con enfermedad renal crónica, cuando los evaluamos de manera individual, a mayor, o mejor dicho, a mayor daño, digamos, con incremento de la albuminuria, a menor tasa de filtración glomerular, es decir, un mayor estadiaje de enfermedad renal, el riesgo de morir el paciente por mayor borne y mortalidad cardíaca se incrementa. Son los eventos cardiovasculares que van a terminar con la vida de ese paciente. Y esto se conoce, ¿no? Por diferentes razones. Como dije, la baja tasa de filtración de albuminuria hacen de que estos eventos cardiovasculares adversos mayores, el MACE, también son para el riñón algunos, ¿no? Hace de que pues, se pueda generar mayor muerte. La enfermedad renal y la diabetes precipitan en enfermedad arterial periférica, por ejemplo,
pacientes por debajo de su rodilla. ¿En qué incluye, qué termina esto? En amputaciones no traumáticas en pacientes con diabetes. Una de las principales causas de amputaciones no traumáticas de miembros inferiores es la diabetes. La calcificación vascular, por ejemplo, que es común en la enfermedad renal crónica y que se incrementa, obviamente, el riesgo de enfermedad cardiovascular. Estados proinflamatorios que potencian el riesgo de enfermedad cardiovascular. El desarrollo de insuficiencia cardíaca, como hemos visto, cómo se va a generar un corazón cada vez más grande, pero más incapaz, más insuficiente, ¿no? Generando un daño cardíaco en ambas direcciones. La anemia también exacerba todo esto. Entonces, miren cómo una enfermedad renal asociada a este problema amplifica el daño, genera mayor amplificación. Existen lagunas, obviamente, en la investigación y en el conocimiento cuando aún se comienza a hablar o crear una visión un poco más holística como esta, ¿no? ¿Qué mecanismos de desarrollo de enfermedad cardiovascular existen en este síndrome? Hay que comprender la heterogeneidad y cómo de una u otra forma en los pacientes van a presentar, pues, de repente comportamientos distintos. No solamente de la perspectiva clínica, florida tal vez, sino también con estudios imagenológicos o pruebas de laboratorio. Es necesario crear estudios longitudinales para evaluar el riesgo competitivo. Me encantó esta partecita. Recientemente tuve la oportunidad de ampliar un poco y consideran al riesgo competitivo como el empleo de técnicas específicas, dice, para análisis de riesgos competitivos de asegurar, eh, se asegurará, dice, con los resultados, que los resultados no estén sesgados, es decir, le da mayor fortaleza a la investigación para que los resultados que obtengamos sirvan para una interpretación correcta, es decir, fortalece los modelos, digamos, de estudios de investigación. Y esto, digamos, como en el paciente, pero el paciente no viene solo, el paciente vive en un mundo que lo rodea, tiene temas relacionados a su comportamiento, ¿no? A su entorno, en su hogar, con sus vecinos, con su comunidad. Entonces, no es solamente ya el paciente que puede tener todos los problemas asociados, inclusive carga epigenética o factores genéticos. Ya entran, por ejemplo, temas del consumo de determinantes comerciales, tabaco, de repente, alcohol, problemas de insomnio, inactividad física, ¿no? El tema de su dieta. Ya hemos visto, por ejemplo, el hecho del consumo de alimentos industrializados, hiperpalatables, clasificación 4 de NOVA. Entonces, esos alimentos que son un placer en el paladar, esos son el principal problema. Y la industria lo ha hecho con ese fin, ¿no? Y ese es un problema que se tiene que solucionar. Las relaciones que tenemos con nuestra comunidad, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestra familia, ¿no? ¿Cómo es? Y a nivel ya comunitario, las escuelas, temas relacionados, hemos abordado en un primer momento también el tema de la contaminación ambiental, cómo estamos, ¿no? Factores estructurales en la comunidad, igual tu entorno, tu comunidad, ¿no? Lugar donde tú trabajas, etcétera. Todo eso tiene que ir de la mano con todo lo que está sucediendo. Y por último, factores sociales, que es un tema muy importante cuando hablamos ya de determinantes sociales de la salud, que en mi opinión ya se debe de hablar de determinantes globales de la salud que integren las sociales con las comerciales, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de estos pacientes cuando tratan de ir a atenderse en sus sistemas de salud? ¿Cómo serán sus sistemas de salud? ¿Qué necesidades sociales tienen estas personas? ¿Cuál será su nivel educativo? ¿Cuál será su nivel socioeconómico? Y todo eso, lamentablemente, seguirá impactando. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estamos yendo en esto? Esto recién ha comenzado. Esto recién está comenzando. Esto recién se está comenzando a hablar y probablemente tomará entre una década, tal vez comenzar a entender ya, abordar este problema, porque recién se está generando esta narrativa. Pero ustedes tienen la oportunidad de comenzar ahora a entender esto, a diagnosticar de manera temprana a estos pacientes.
a tratar de determinar cuáles son esos factores de riesgo metabólico y de enfermedad renal crónica que tienen estos pacientes, a entender que las determinantes adversas de las determinantes sociales adversas de estos pacientes en su entorno van a afectarlo. Entender eso. Y por último, abordar cómo podemos diagnosticar esta enfermedad, por ejemplo, cardiovascular, su clínica, que sería lo ideal, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a eso? Entonces, esta enfermedad, como muchas enfermedades, bueno, este síndrome, vamos a decir, como varios componentes, digamos, o propuestas, tienen pues estadios, ¿no? Y empieza en un estadio básicamente 1 al estadio 4. El estadio 0 es un paciente que no tiene factores de riesgo, es decir, un paciente sanito, un paciente que está saludable. Pero a partir del estadio 1 al estadio 4 empiezan los problemas. El estadio 1 clásico es el paciente con obesidad, el paciente con sobrepeso, que ya eso está impactando metabólicamente. En el estadio 2 tenemos ya pacientes con factores de riesgo metabólico o de enfermedad renal crónica, es decir, ya se está traduciendo eso en un impacto a nivel de diabetes, prediabetes o algún grado de estadio de enfermedad renal. En el estadio 3 ya vemos cómo esta enfermedad cardiovascular está presente, es decir, ya se ha generado el daño a nivel probablemente endotelial. Podemos identificar oportunamente la presencia de enfermedad cardiovascular subclínica. Ayer hablamos de la aterosclerosis subclínica, ¿no? Y por último, ya tenemos al paciente que tuvo el evento con infarto, con derrame, con fibrilación auricular, con insuficiencia cardíaca, etcétera, que ya tiene la presentación clínica, pero que en adición puede ser que tenga o no tenga una enfermedad renal ya establecida. Entonces, hay algunos temas que van a tener que comenzar a generar mayor visibilidad, ¿no? El hecho de que ya estos pacientes, pues, deberían tener un enfoque más integral, ¿no? Tenemos que ya entender que ya no es solamente el nefrólogo que ve el riñón, el endocrinólogo que ve la enfermedad endocrina, el cardiólogo que ve el corazón, hay que ver de qué forma se aborda de una manera más integral a estos pacientes. Cómo también conversamos los especialistas para tratar de ver de qué forma abordamos este problema en nuestros sistemas de salud. Es momento de sentarnos a establecer consensos de trabajo para ver cómo a nivel de cada sistema de salud se aborda estas enfermedades de acuerdo a nuestros recursos, porque como ustedes saben, el sistema público pues administra la escasez. Siempre tenemos muchas limitaciones para tratar de abordarlo. Entonces, otro tema que les he mencionado de manera repetida durante este diplomado y les recalco es prevención primordial. Hay que leer sobre prevención primordial. Ya no es suficiente hablar de prevención primaria. Hay que ir más atrás. Y este tema, esta narrativa también de esta nueva denominación, pues es importante entenderla, ¿no? Evitar que de repente algunos factores de riesgo que aún no se han implementado, no se instalen, no se introduzcan en el consciente colectivo poblacional. Estrategias para ayudar a perder peso, ese es otro gran tema. Como dije, la obesidad no es algo tan simple como si el paciente deja de comer, come saludable. Eso no se va a poder solucionar si no hay un trabajo multidisciplinario, de una manera más integral, con otros profesionales que ayuden a estos pacientes con su adicción. Otro tema que se está viendo hoy cada vez más es usar mejores medicamentos, que el petitorio farmacológico sea el adecuado. ¿Cuán complejo es que esto se llegue a implementar, considerando que al menos nuestro sistema de salud, pues, tienen que ver probablemente más los privados, cómo incorporarlo dentro de sus pólizas y usar medicamentos que hoy en día la evidencia demuestra que pueden usarse, pero que lamentablemente no hay genéricos, porque pasarán muchos años para que estos medicamentos se puedan usar de una manera más accesible. Son lamentablemente costosos. Los sistemas de salud aún no los incorporan y pasará mucho tiempo probablemente para que eso se dé.
dependiendo, en definitiva, de los recursos de cada uno. Pero ahí vemos, ahí tenemos un problema más. La salud es un derecho en muchos países, ¿no? Una salud colectiva, una salud justa, ¿no? Es un tema para reflexionar al respecto. Muchos de estos medicamentos son cardioprotectores, ¿no? Van a ayudar, no permiten que la enfermedad avance, ¿ya? Ya sea para pacientes diabéticos, con o sin riesgo de enfermedad cardiovascular. También las estatinas es otro tema. Hay medicamentos que ayudan a las dislipidemias que no solamente son las estatinas, así sean estatinas de alta intensidad. Hay que usar de repente otros medicamentos que ayuden, una terapia combinada, hasta una terapia triple, para tratar de llevar a los niveles ideales de objetivos de tratamiento, metas en estos pacientes. Muy bien. Entonces, en este documento que ustedes pueden tratar de leerlo, si no pueden, si no saben inglés como yo, tradúzcanlo, ¿no? Hoy en día es imposible ya, Google traduce los documentos, así que si no saben igual pueden preguntar y se les entrega traducido. El conocimiento hoy en día no es, no es esquivo, cuestión de que cada uno quiera involucrarse. Entonces, hoy en día, pues existe una alta carga de mala salud cardiovascular y metabólica en la población, eso es cierto, ¿no? Se necesita más orientación para tratar de abordar este síndrome. Y no es solamente, como dije, un entorno clínico individual, sino también un entorno clínico comunitario, es la comunidad que comienza a entender. Esta mala salud cardiovascular, renal, metabólica afecta a muchos órganos, ¿no? Y su impacto es poderoso para generar enfermedad cardiovascular. La guía es bastante extensa en realidad, pero resume en 10 mensajes claves, por decirlo así, ¿no? Los highlights del documento, o serían, por ejemplo, los Blooms, desde de repente otras guías que es para tratar de poner en práctica lo que escuchan, el ramillete. Este sería un ramillete de 10 puntos cruciales que la guía resume. En primer lugar, hay que entender que ya está claro que hay una integración. Corazón, riñón, metabolismo es único. Y que en definitiva, cuando estas enfermedades están integradas, eh, algunas de repente en dos, en algunos casos tres, dependiendo de la persistencia de los pacientes, van a generar desenlaces, ¿no? Es inevitable. Va a pasar algo, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, enfermedad coronaria, infartos, derrames cerebrovascular y enfermedad arterial periférica va a suceder. Como les mencioné, existe claramente 4 estadios muy definidos y acá están los estadios, ¿no? Estadio 1, incremento de peso, que aquí empieza probablemente todo. El estadio 2 ya va a haber un síndrome metabólico, de repente va a haber ya algún daño a nivel renal, diabético tal vez, alteraciones con los triglicéridos, ¿no? Hipertenso. Todavía no hay problemas en teoría, todavía no se ha generado nada, pero ya en el estadio 3 ya hay evidencia de una enfermedad cardiovascular coronaria, por ejemplo, calcio, ¿no? En las arterias coronarias. De repente ya encontramos alteraciones cuando hacen un ecocardio. Ese corazón ya está teniendo algún tipo de falla cardíaca, ya no está teniendo esa fuerza de dirección que quisiera a nivel ventricular. Pero cuando esto sigue progresando, lamentablemente ya viene el desenlace. Un derrame cerebral, un infarto al corazón, una falla cardíaca, una arteriopatía periférica, una fibrilación auricular. Ya es ese estadio florido y igual en estas condiciones hay que tratar de intervenir, pero lo ideal es que quizás todos estén acá. Entonces, si hoy día yo hiciera una encuesta, ¿cómo está nuestro país? Lo que hablaba en antes, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Y de esto todavía no tenemos. Sería bonito tener cifras básicas, descriptivas en nuestra población, ¿no? Del 100% de pacientes que se atienden en los países, ¿qué porcentajes tienen estas enfermedades? Te podríamos ir abordando. Entonces, tenemos que abordar estos factores de riesgo, ¿no? Durante la vida del paciente, ¿no?
Y no es ya solamente un enfoque del adulto, del paciente mayor, no, hay que buscar también a los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, hace poco estaba haciendo algunas conferencias hablando de marcadores tumorales y hoy en día hay muchos estudios que evidencian que está comenzando a aparecer más cáncer en jóvenes. Hace poco, por ejemplo, una persona muy conocida de la monarquía inglesa tuvo cáncer de colon. En Estados Unidos el cáncer de colon está apareciendo más en jóvenes, hombres y mujeres. Entonces, ya no es solamente el adulto, sino que también los jóvenes, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esta prevención? ¿Cómo vamos a implementar esto? Otro tema que menciona aquí es que hay enfoques, ¿no?, que se tendría que abordar para tratar de ver la enfermedad cardiovascular aterosclerótica e insuficiencia cardíaca, ¿no? Inclusive evaluación de riesgos a partir de los 30 años de edad, ya desde jóvenes, ya no hay que evaluar el riesgo cardiovascular, pues no sé, a los 40, no, inclusive desde los 30 mencionan. Inclusive la guía, ahora vamos a entender, dice que hay que hacer en menores de 21 años y que hay que hacer en mayores de 21 años. Establece claramente que hay que hacer. Y miren, acá plantea una nueva calculadora de riesgo, una nueva calculadora de riesgo. Cuando nosotros ayer estábamos hablando de la enfermedad cardiovascular, veíamos que eran las calculadoras de riesgo cardiovascular, pero hoy en día ya está hablando de una calculadora de riesgo del síndrome cardiorrenal metabólico, es decir, se tienen que incluir las otras variables asociadas a esta enfermedad, ¿no? Las estrategias basadas en valor y volumen pueden reducir la fragmentación de la atención, ¿no?, y mejorar la atención interdisciplinaria. Bueno, son ya un enfoque, digamos, un poco más eh, traído desde la parte de gestión en negocios, el tema de las propuestas de valor asociado ya al manejo del volumen. Hay una parte específica de la guía que ahonda un poco más este concepto. No, no es un motivo del tema, pero entendamos que se tienen que hacer, digamos, nuevas estrategias para tratar de abordar y ver de qué forma también afrontamos este tema. La segmentación y fragmentación, por ejemplo, en el sistema de salud, es todo un problema. Otro tema que destaca la guía es que tenemos que comprender que existen determinantes sociales adversas en la salud, es decir, gente pobre, gente que lamentablemente no puede acceder a un sistema de salud ideal, condiciones de hacinamiento, pobreza, inseguridad alimentaria, poco acceso a servicios de salud básicos, digamos, racionales o dignos, por decirlo así. Entonces, todo eso golpea este tema. Todo esto afecta y estas variables deberían estar en las calculadoras de riesgo, porque estas personas son más vulnerables. ¿Tendrán electricidad? ¿Tendrán agua potable? Es complicado. Y esto pasa. Nuestros países son pobres. Encima, fenómenos de emigración complican aún más ya la vulnerable situación de cada país. Y si a eso le agregamos pues la crisis política, ni qué decir. Bueno, el exceso de peso, la obesidad, ¿no?, la adiposidad excesiva, ¿no?, debe abordarse mediante cambios de estilo de vida y pérdida de peso para prevenir este tema, que no avance la enfermedad. ¿Cómo? Y justo lo que hablaba un poco al final era el hecho de que se pueda permitir que los pacientes accedan a mejores medicamentos. Este año en la revista Science 2023, a finales del año, salió un medicamento, ¿no?, y el enorme impacto que tiene para el manejo de enfermedades cardiovasculares, inclusive en la misma obesidad, como, digamos, el medicamento del año, por decirlo así. El medicamento del año. Pero ¿cuánto cuesta el medicamento del año? ¿Cuándo se implementarán estos medicamentos como los inhibidores SGLT2 o el agonista GLP-1?
Hace poco estaba haciendo un curso de la Asociación Americana de la Diabetes y era consciente, él mismo decía que las personas que pueden acceder a estos medicamentos compren, los que no tendrán que usar otros medicamentos porque no van a acceder a ellos, porque cuesta. Una colega en el Perú, por ejemplo, quería usar y casi en el Perú estaba el doble de valor. Tenía que irse a otro país a traerlo y tienen que estar refrigerados, ¿no? Hay muchos estudios que demuestran sus bondades en el impacto a nivel de las enfermedades, los beneficios que puedan existir, pero ¿cuánto? Como noveno punto, recomienda que los médicos midan el cociente o la tasa ACR, ¿no es cierto? El ratio albúmina creatinina en orina, además de la estimación de la tasa de filtración glomerular, más aún en pacientes con enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión y síndrome metabólico, para definir claramente su enfermedad renal y ver de qué forma estos pacientes pueden recibir tratamientos que ayuden a tener menos impacto renal, menos impacto cardiovascular y puedan abordar de manera racional este problema. Todo eso lo pueden ampliar en la guía de la CADI. Y por último, ellos mencionan que se proporciona un marco para optimizar la salud de los pacientes con esta enfermedad, ¿no? Educación, inversión en investigaciones, mejorar el tema de obesidad, estilos de vida, medicamentos accesibles, modelos de atención basados en valor y volumen. Y otro tema que vale la pena destacar es desarrollar asociaciones para apoyar el logro de una salud cardiovascular ideal, es decir, buscar actores de interés que pudieran ayudar a que este tema sea más visible y oportuno. Como vimos en la definición, el estadio 0, pues el paciente sano, todo bien, pero ya en el estadio 1 comenzaba a ver los problemas, ¿no? El incremento de masa corporal, el incremento de la circunferencia de cintura, ese es el tema. Ya puede haber una prediabetes, como ven acá, glucosa y también un valor de hemoglobina glicada de glucosa. Y como ven acá, yo estoy comenzando a agregar parámetros no laboratoriales y laboratoriales que van a ir ya necesitándose. El cálculo de la índice de masa corporal y glucosa plasmática en ayunas, hemoglobina glicada. Comienza a incrementarse el otro nivel y ya incluye ver los factores de riesgo asociados al síndrome metabólico, ¿no? Ya habla del síndrome metabólico. En el síndrome metabólico van a encontrar una clasificación clásica con criterios, otras que han ido a disterios. Pero en líneas generales, digamos que el paciente, de los que ya nosotros hemos evaluado, le estamos agregando triglicéridos de HDL por esta definición de acá, ¿no? Hablando del colesterol HDL, colesterol no HDL. Ojo, pudiera ser tranquilamente el perfil lipídico si queremos incluir de repente LDL bajo, alto, por decirle así. Si somos más ambiciosos, de repente podríamos incluir ApoB, podemos incluir de repente lipoproteína A. Eso va a depender de cómo se puede acceder a esas pruebas. El otro tema es la circunferencia abdominal. Tenemos que medir, obviamente, la circunferencia, el tema de la presión arterial, el tema de la glucosa una vez más se va agregando a este bloque. Y en el tercero, ya pues tenemos que ver la presencia, ¿no?, del daño que ya va a existir a nivel vascular. Y aquí ya vemos dos temas: la aterosclerosis subclínica como tal, o ese corazón que ya comenzó a fallar, porque ya se ha hecho insuficiente. Y para esto tenemos que incorporar otras variables. Aparte de buscar de repente la presencia de calcio, por eso lo pongo ya acá, parámetros laboratoriales, el índice, la circunferencia, ya incluyo el calcio coronario, también se puede incluir el cateterismo coronario,
la angiografía por tomografía para ver el corazón, ecocardiograma y calculadora de riesgo, todavía aquí de enfermedad cardiovascular. Pero en las pruebas de laboratorio ya comienzan a aparecer las otras, aparte de glucosa, tolerancia glicada, que tranquilamente diagnosticarían un paciente con diabetes, triglicéridos, que pudieras agregar de repente otros parámetros también del perfil lipídico, si lo vemos de una manera más global, comienza a aparecer ya un péptido natriurético para ver esa insuficiencia cardíaca, ¿no? Ya viene el ProBNP, el NP-proBNP, ya es un tema para debatirlo, pero en general péptido natriurético. Acá menciona, por ejemplo, la guía ProBNP-NT, ¿no? En fin, pero es una opción. Y habla de la troponina, pero troponina ultrasensible. Ponen la T, ponen la I. Troponina ultrasensible. Ojo, la troponina ultrasensible, si hay un paciente que tiene injuria cardíaca, es decir, no hay isquemia, ese corazón no está isquémico, pero está dañado, tiene injuria, va a estar probablemente por encima del percentil 99, cuando hablamos de troponina ultrasensible, que es diferente a la troponina convencional. Entonces, miren, si ya queremos ver este estadio, se tiene que agregar troponina. Y va a incluir la estratificación para la enfermedad renal. Si incluye aquí, ya saben cuál es el perfil renal. Creatinina sérica, creatinina en orina y albúmina en orina. Con creatinina sérica, tasa de filtración. Con creatinina en orina y albúmina en orina, el cociente ACR. Y al final, ya definitivamente establecido el problema, porque ya este paciente tiene o enfermedad coronaria, o insuficiencia cardíaca, o algún tipo de accidente cerebrovascular, o alguna enfermedad arterial periférica, o una fibrilación auricular, etcétera, etcétera. Y se clasifica aún en un 4A, en un 4B, ¿no? Porque sabemos que si hay enfermedad renal va a ser obviamente mayor riesgo. Pero aparte de todos esos factores que hemos mencionado, pudieran existir otros factores que aumentan también el riesgo, aumentan la probabilidad de progresión. Acuérdense que hay factores de riesgo que hacen de que las enfermedades progresen, ¿no? Y acá ponen pues una serie de factores, pacientes con enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas, grupos demográficos de alto riesgo. Una vez más, determinantes sociales, yo diría determinantes globales, ¿no? Trastornos mentales, trastornos del sueño, potenciadores de riesgo específicos del sexo, por ejemplo, en mujeres, menopausia prematura, problemas que haya tenido durante el embarazo, síndrome ovario poliquístico, disfunción eréctil, por ejemplo, en los varones, ¿ya? Incluye proteína C reactiva de alta sensibilidad, ¿m? Para tenerlo presente, como una nueva prueba, de repente también para agregarlo al bloque. PCR, al de alta sensibilidad, ultrasensible elevado, historia familiar de enfermedad renal. Entonces la misma guía dice, ¿qué tenemos que hacer para abordar o tamizar? Acá ya prácticamente te dice cuál sería tu cartera de atención para abordar este problema. En menores de 21 años y en mayores de 21 años, ¿ya? Y en el grupo de mayores de 21 años, pero vamos, de repente vamos acá un poquito, ver el tema de sobrepeso, obviamente en los niños es distinto, no abordan el índice de masa corporal, ven el tema de percentiles. Dice, evaluar la presión arterial, inclusive a partir de los 3 años, ¿no? Ver la salud mental y conductual, determinar las determinantes sociales adversas, perfil lipídico, una vez entre los 9 y 11 años, o repetirlo entre los 17 y 21. Miren, ¿eh? Recomienda realizar pruebas de detección a partir de los 2 años, inclusive si hay antecedentes familiares. Además, verificar glucosa plasmática en ayuna, prueba de tolerancia oral, hemoglobina glicada, TGP de los 9 a 11. Si es normal, repetir cada 2 a 3, ¿no? Para todos los niños que tienen obesidad. Si es normal, repetir para los niños con sobrepeso. Bueno, en realidad, repetir cada 2 a 3 años. ¿No? Y en los adultos, por decir mayores de 21 años, por no decir adultos, ya en pacientes de mayor edad, en personas de mayor edad, ver una vez más sus determinantes sociales,
sea, no es solamente la parte clínica, no es solamente la parte laboratorial, hay que ver más allá. Medición del índice de masa corporal, circunferencia de cintura, determinar los componentes del síndrome metabólico, una vez más lo que hemos abordado, ¿no? Y acá explica algunos detalles. Y miren lo que incluye, esta parte me gustó y también lo incluimos hace poco cuando estábamos viendo algunos cálculos laboratoriales que pudieran emitir los sistemas hospitalarios, la detección de fibrosis hepática avanzada relacionada con enfermedad hepática asociada al depósito de grasa, estos no alcohólicos, digamos, ¿no? Y recomiendan el FIT4. ¿Cuál es el FIT4? Acá está, una fórmula simple, pero que incluye TGO, TGP y recuento de plaquetas. Sencillísimo para calcular. Pero miren, ya vamos incluyendo más pruebas de laboratorio el análisis. Al final, calcio, bueno, acá el tema del calcio coronario, etcétera. Y dice, miren, la detección subclínica de insuficiencia cardíaca con ecocardiograma y biomarcadores probablemente se basa en la edad, comorbilidad, puntuación de riesgo, pero aún no está muy bien definida, ¿no? Es un tema a estar evaluando. Después, claramente define cuáles son esas determinantes sociales adversas a la salud que pudieran tener estos pacientes, pone diferentes instituciones, especifica todo lo que aborda en relación a cada una de estas empresas, estas instituciones y cuestionarios o herramientas para ver la fragilidad, digamos, de estos pacientes. Y al final la guía dice qué hay que hacer, ya combinando todo con medicamentos, qué tenemos que darle para los pacientes con un estadio del 1 a 3, estadio 1, 2, 3, o los pacientes con estadio 4, por ejemplo, ¿no? Por ponerles un ejemplo, cuando trata de abordar este estadio 4, por ejemplo, en los pacientes, recomiendan medicamentos, ¿no? Que se debería darle a los pacientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, si hay pacientes con una enfermedad cardiovascular coronaria, aspirina, estatinas de alta intensidad, considerar otros medicamentos como ezetimibe o el PCSK9. Pero la pregunta es, ¿cuánto cuesta? Y ver, obviamente, los niveles, ¿no? Las metas para el LDL en presencia de pacientes con alto riesgo. Y acá igual estratifica en hipertrigliceridemia, en hipertensión, en enfermedad renal o en diabetes. Todo lo que tienes que hacer, aquí hacen un compendio prácticamente de las intervenciones. Al final, tenemos ya la foto completa, tenemos que implementar ya todo esto enfocado en el paciente y de manera colectiva, cómo tenemos que abordar el tema de sus determinantes comerciales, el tema de medicamentos que le permiten mejorar, obviamente, su salud, abordar las brechas, las lagunas, la incertidumbre que puedan existir en la investigación en adelante, porque ya se generó esto, el cuidado interdisciplinario, educar, que es lo que estoy haciendo ahorita en este momento sobre este problema en general en el mundo, ¿no? Esto ya se va a comenzar probablemente a ser más visible en el transcurso de los años para tratar de abordar, ver el manejo de la obesidad es un tema crítico, ¿no? Que se tiene que abordar de repente de otra perspectiva, con la pandemia esto se incrementó, implementar pues modelos, ¿no? En los sistemas de salud, cómo vamos a abordar esto, cómo vamos a integrar todo este problema y al final pues ver de qué manera podemos generar asociaciones con algunas instituciones de la comunidad. Aquí ya cuando hablan los medicamentos, en realidad los LGT no inhibidores, los GLGTB, agonistas, GLP, son los que más se están usando hoy en el mundo para temas puntuales como objetivo metabólico, como objetivo cardiovascular, como objetivo renal, para cada una de ellas. Algunos con predilección para un tema puntual, pero va a depender mucho del daño renal o daño cardiovascular que tenga. También hay otros dos medicamentos, la verdad que no he abordado mucho sobre ellos, pero más sobre estos dos sí. Nuevos medicamentos que benefician para esta enfermedad, ¿no? Estrategias de terapia combinada, los polipil, por ejemplo, fue una propuesta muy interesante, cómo podemos abordar también esto. El manejo integrado es fundamental, es un enfoque multidisciplinario que no hay que perder el foco. El tema de la atención personalizada, el riesgo, ese es otro gran tema, y los medicamentos que deberían priorizarse. Y miren, al final un resumen de las potenciales pruebas de laboratorio que pudiéramos utilizar para abordar este síndrome ya de una manera más holística, más completa, más integral,
que ayudarían a dar una visión totalmente distinta. Imagínense un reporte poderoso, ¿no? Que aborde enfermedad renal, enfermedad metabólica, que aborde el tema cardiovascular, que aborde fibrosis hepática. Sería hermoso, con una sola toma de muestra, un reporte del riesgo del síndrome. Si a eso le metemos modelos predictivos, mucho mejor. El cambio de paradigma ya está escrito, va a depender de nosotros que comenzamos a entender este síndrome en adelante. Y por último, mi sueño, de repente, por decirlo así, comenzar que exista un programa nacional en cada uno de los países, ver las experiencias latinoamericanas y luchar contra el síndrome cardiorrenal metabólico para un diagnóstico e intervención oportuna. En lo personal, sería mi sueño que esto se haga y se haga pronto, al menos en los países comencemos a hablar. Ya esto fue hace poquito, el 20 de junio, hemos creado con unos amigos y expertos, analistas en datos y clínicas, un proyecto ya de integrar temas de Machine Learning para ver el riesgo cardiovascular en pacientes con el síndrome. Ver todo. Ya acá es la calculadora de riesgo, digamos, enfocada en el síndrome cardiorrenal metabólico. Va a ser ese el final. Y le vamos a meter, obviamente, mucha ciencia, porque cada país debería tener o tener una experiencia que ayude a que Latinoamérica comparta, porque como bien dijo, tenemos calculadoras de riesgo de todos los continentes, menos de nosotros. Hay, obviamente, el programa GER tiene una calculadora, ¿sí? Pero sería fabuloso que ya hoy, con las herramientas que existen en cada uno de los países, podamos compartir experiencias y de repente el próximo año estar viendo el primer Congreso Latinoamericano de riesgo cardiorrenal metabólico y cómo se ha podido obtener la información en los países. Muy bien, creo que ha sido esta la mayor actividad que he tenido cuando me he enfocado al tema de enfermedades crónicas. Entonces, están cordialmente invitados del 9 al 12 de octubre, es el Congreso Latinoamericano. Yo, como presidente de las Sociedades Médicas Latinoamericanas de Patología Clínica, conocido como la PAC, les doy la bienvenida a todo aquel que quiera venir. Voy a ver la forma de darle alguna facilidad. Solamente escríbanme y será un honor que estén aquí en mi país. Bueno, acá tienen mi QR. Si desean, pueden ahorita escanearlo un ratito para que se suscriban a todas mis redes, en especial